Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Dana Francesca Ricaldi Vilca. En este caso, estoy a cargo de la ponencia sobre la ansiedad y esta exposición va dirigida al doctor Espinosa Colonia Ronan, director académico de Espacio Médico y a todo el espacio médico. Bien, los puntos que vamos a tocar en esta exposición van a ser el concepto, la epidemiología, factores de riesgo, clasificación, patogenia, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y preguntas. Bien, en este caso también vamos a recomendar estos dos artículos científicos, ya que considero que tocan puntos muy importantes que abarcan tanto conceptos necesarios y también moleculares que van a abarcar la fisiopatología de la ansiedad. Bien, ahora vamos a empezar con el concepto. ¿Qué va a ser la ansiedad? Bien, la ansiedad es un estado emocional que surge ante la anticipación de un peligro o una amenaza futura, generalmente difusa o incierta. Es decir, la persona no está ante un peligro inmediato, pero siente inquietud y preocupación excesiva por lo que podría suceder. Además, también está relacionado a sintomatología fisiológica como la tensión muscular, la hiperactividad autonómica y también con la hipervigilancia. Un ejemplo es como cuando antes de dar un examen importante, una persona puede llegar a sentir ansiedad porque anticipa que podría fallar, aunque en ese momento no haya una amenaza real. Por otro lado, tenemos al miedo. El miedo va a ser en sí una respuesta emocional ante una amenaza inminente, ya sea real o percibida, y va a ser un mecanismo de defensa que va a activar el sistema nervioso autónomo preparando al cuerpo para la lucha o la huida. Otro ejemplo es como cuando una persona ve un animal peligroso. Su cuerpo reacciona de inmediato, aumentando la frecuencia cardíaca, dilatando las pupilas y liberando adrenalina para que de esta forma se facilite una respuesta rápida. Entonces, con esto en mente, podemos mencionar una diferencia clave entre la ansiedad y el miedo, y es que el miedo va a ser una reacción inmediata, concreta ante un estímulo, mientras que la ansiedad en sí va a ser una respuesta anticipatoria ante un peligro incierto. Ahora, los trastornos de ansiedad. ¿Qué van a ser los trastornos de ansiedad? Estos van a ser un grupo de condiciones psiquiátricas caracterizadas por miedo y ansiedad excesivos, persistentes y desproporcionados en relación con la amenaza real o percibida. ¿Y qué quiere decir esto? Que van a ser un conjunto de condiciones de salud mental en las que la ansiedad y o el miedo son tan intensos y persistentes que llegan a interferir con la vida cotidiana y aunque la ansiedad en sí es una respuesta normal ante situaciones de peligro, en estos trastornos la respuesta se vuelve exagerada, desproporcionada o crónica. Entonces, como ya sabemos, si la ansiedad se llega a manifestar de forma errónea, innecesaria o desproporcionada, va a representar un problema significativo para la persona que lo padece. En este caso vamos a explicar un cuadro que nos va a abarcar unas diferencias entre la ansiedad fisiológica y la ansiedad patológica. Bien, la ansiedad fisiológica va a ser la respuesta normal y adaptativa que nos va a ayudar a sobrevivir, mientras que la ansiedad patológica va a convertirse en un factor limitante para la calidad de vida de la persona que lo padezca. Entonces, como primer punto, tenemos a que va a ser un mecanismo de defensa, la ansiedad fisiológica, mientras que la ansiedad patológica va a limitar la vida diaria, pues bloquea al que la padece. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un mecanismo de defensa porque nos prepara para enfrentar situaciones de posible peligro o reto, mientras que la ansiedad patológica, esta ya va a dejar de ser útil y va a convertirse en un obstáculo. Como cuando, por ejemplo, una persona va a dar un examen, la ansiedad fisiológica va a permitir que esta persona tenga miedo a que le vaya mal en el examen, entonces se prepara mejor. Mientras que la ansiedad patológica lo que va a suceder es que la persona va a llegar a sentir un miedo tan excesivo de fallar que incluso puede llegar a no rendir ese examen por el miedo. Ahora, también se nos menciona que
Por un lado tenemos que es una reacción a una circunstancia ambiental, mientras que la ansiedad patológica va a ser una reacción desproporcionada al desencadenante. Lo que quiere decir que la ansiedad fisiológica, la reacción sí va a ser acorde al estímulo, mientras que la ansiedad patológica, esta ya va a ser desproporcionada, va a ser una respuesta ya muy exagerada. Por otro lado, también se nos menciona que la ansiedad fisiológica es adaptativa, ya que nos va a permitir adaptarnos a retos, a diversas situaciones cotidianas, mientras que la ansiedad patológica va a ser desadaptativa, ya que va a llegar a bloquear a la persona e incluso puede llegar a causar un sufrimiento. También va a llegar a la ansiedad fisiológica a mejorar nuestro rendimiento, mientras que la ansiedad patológica va a empeorar nuestro rendimiento. Esto ya va de la mano con lo que ya mencionamos, ya que mejora nuestro rendimiento, ya que ese miedo nos sirve como una motivación, mientras que en la ansiedad patológica ese miedo ya se convierte en un obstáculo que no deja que la persona avance. Ahora, también se nos menciona que la ansiedad fisiológica va a ser leve, lo cual va de la mano con el poco componente somático. ¿Esto qué quiere decir? A que en sí esto va de la mano con la sintomatología que llega a presentar la persona, ya que en el caso de la ansiedad fisiológica, lo que va a suceder es que los síntomas físicos, como las palpitaciones o sudoración, van a ser mínimos. Además de que se van a controlar fácilmente, suelen durar poco tiempo y no generan un deterioro notable. Mientras que, por otro lado, en el caso de la ansiedad patológica, ya a ser grave porque justamente se acompaña de un gran componente somático, que en general va a producir que la persona presente palpitaciones intensas, dolores de cabeza, náuseas, mareos, entre otros, e incluso a veces se llega a confundir con enfermedades orgánicas como problemas cardíacos, cuando en realidad son síntomas de ansiedad extrema. Ahora, como último punto, tenemos que la ansiedad fisiológica no requiere de asistencia o tratamiento, mientras que la ansiedad patológica sí requiere asistencia sanitaria y o tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que en sí, como la ansiedad fisiológica, la respuesta va a ser normal y no representa un obstáculo para la vida del paciente, entonces no va a requerir en sí ayuda. Mientras que en la ansiedad patológica, esto ya llega a ser un limitante para la persona que lo padece, por lo que requiere tanto de un apoyo psicológico que puede estar acompañado, si llega a ser necesario, de también ayuda psiquiátrica. Ahora, empezando por la clasificación de estos trastornos de ansiedad. En primer lugar, tenemos al trastorno de separación, que justamente ves el miedo o ansiedad excesivos ante la separación de figuras de apego, que pueden ser los padres, la pareja o los hijos, más allá de lo que se espera para la edad o del contexto. Por otro lado, tenemos al mutismo selectivo, el cual va a ser la incapacidad persistente de hablar en situaciones sociales específicas, como por ejemplo la escuela, a pesar de que la persona sí hable en otros contextos, como en la casa o con sus familiares. Ahora, por otro lado, tenemos a la fobia específica, que va a ser el miedo o ansiedad intensos y desproporcionados ante objetos o situaciones concretas, como por ejemplo las alturas, a los elevadores, a los animales, a la sangre, a las inyecciones y una gran variedad de fobias. Ahora, también tenemos al trastorno de ansiedad social o fobia social. ¿Este qué quiere decir? ¿O en qué va a consistir? Va a ser el miedo o ansiedad intensos en situaciones sociales donde la persona teme ser evaluada negativamente, juzgada o humillada. Estas situaciones pueden abarcar tanto situaciones de interacción como hablar con desconocidos, ciertas reuniones o también el miedo a ser observado mientras come, mientras bebe o también cuando va a dar, por ejemplo, un discurso o tiene que hacer una exposición. Ahora, tenemos también al trastorno de pánico. ¿Qué va a ser el trastorno de pánico? Este va a ser caracterizado por la presencia de ataques de pánico recurrentes e inesperados, sumado a la preocupación persistente de tener más ataques o a cambios de conducta para evitarlos.
¿Qué van a ser los ataques de pánico? Van a ser la aparición súbita de miedo intenso que alcanza su pico en minutos. Incluso puede llegar hasta en segundos. Justamente este ataque de pánico va a estar involucrado con sintomatología física como palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de ahogo y también con síntomas cognitivos como por ejemplo el miedo a morir o a volverse loco. La agorafobia. ¿Qué va a ser la agorafobia? Esto va a ser el miedo o ansiedad intensos acerca de estar en lugares o situaciones de las que sería difícil escapar o en las que no se podría disponer de ayuda inmediata si aparecen síntomas de pánico u otros que pueden llegar a ser incapacitantes. En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, este va a estar, en sí va a ser la preocupación y la ansiedad excesivas sobre diversos eventos o actividades casi todos los días y va a ser muy difícil de controlar. Entre estas actividades pueden ser tanto preocupaciones como el trabajo, tareas, universidad, salud, economía, entre otros. En cuanto al trastorno de ansiedad inducido por sustancias, como su propio nombre lo dice, va a representar un trastorno que va a presentar síntomas de ansiedad o de pánico provocados directamente por el uso por el uso, abuso o abstinencia de una sustancia, como por ejemplo el alcohol, la cafeína, cannabis, sedantes, entre otros, o también por efectos adversos de un medicamento prescrito. En cuanto a los trastornos, al trastorno de ansiedad debido a otra condición médica, estos prácticamente van a abarcar a la ansiedad o pánicos, a la ansiedad o pánico que van a ser consecuencia fisiológica directa de una condición médica, como por ejemplo el hipertiroidismo, las arritmias, hipoglucemias, entre otras. Y finalmente tenemos otro trastorno de ansiedad especificado o no especificado, que en sí va a aplicarse cuando los síntomas de la ansiedad son clínicamente significativos, pero que no van a llegar a cumplir con un criterio exacto de un trastorno de ansiedad específico. Ahora, pasamos a a la epidemiología. Bien, en primer lugar tenemos a que se nos menciona que la prevalencia de los trastornos de ansiedad varía entre 3,8 y 35%. Esto, esto dependiendo del país y la zona en la que se encuentre. Además, también se nos menciona que según la OMS, aproximadamente 3,6% de la población mundial va a experimentar trastornos de ansiedad generalizada anualmente y el 6,6% de la población mundial va a padecer de algún tipo de trastorno de ansiedad y el 2,7% algún trastorno de pánico, lo cual representa justamente un gran componente porcentual, representando de esta forma la importancia que tiene que abarcarse en cuanto a los problemas de salud mental. Ahora, en cuanto a las diferencias por sexo, tenemos a que va a haber una mayor incidencia en las mujeres con un 17,5%, mientras que en los varones va a ser de un 9,5%. Entonces podemos ver que la diferencia es casi el doble para las mujeres, lo cual puede llegar a atribuirse tanto a factores hormonales como las fluctuaciones de estrógeno, así como los roles sociales y presiones culturales que incrementan la carga de estrés en las mujeres. Ahora, también podemos ver una diferencia entre los grupos etarios y también las edades de inicio de la sintomatología de la ansiedad. En el caso de las fobias específicas y ansiedad por separación, estas suelen manifestarse desde la infancia temprana y la exposición a eventos estresantes o a la influencia de modelos familiares ansiosos puede llegar a acelerar la aparición de dicha fobia en los niños de 7 años. Ahora, en cuanto a la agorafobia sin pánico, podemos ver que va a haber una predominancia entre las edades de 13 y 17 años. Esto debido a que en estas etapas pueden haber cambios transicionales, ya sean académicos, laborales o sociales, que en sí pueden precipitar el miedo
por ejemplo, espacios abiertos o a situaciones de las que se percibe difícil de escapar. Y finalmente tenemos la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y la ansiedad social, que pueden iniciar tanto en la adolescencia tardía o en la adultez temprana. Sin un tratamiento oportuno, e incluso tienden a cronificarse y pueden afectar gravemente a la funcionalidad académica, laboral y social de las personas que lo padecen. Ahora, en cuanto a la epidemiología mundial nacional, en el caso de Perú, tenemos que Salud en el 2024 pudo detectar 182.390 casos de ansiedad. Estas cifras justamente reflejan la magnitud del problema en nuestro país. Además, cabe señalar que puede existir incluso un subregistro, ya que muchos pacientes no llegan a consultar por vergüenza o también por desconocimiento sobre la ansiedad. Además de estos 182.399 casos, aproximadamente el 50% presentaba un cuadro mixto de ansiedad y depresión, el cual, como su propio nombre lo dice, eh, presentaba sintomatología tanto de una persona ansiosa como depresiva. Además, se pudo determinar que los grupos más vulnerables eran los adultos mayores y también los menores de 11 años, siendo estos últimos 3.460. También es importante destacar que en el adulto mayor la ansiedad incluso puede llegar a confundirse con un deterioro cognitivo o con sintomatología somática, lo cual dificulta en sí el diagnóstico temprano y óptimo tratamiento para este grupo de personas. Bien, ahora pasemos a los factores de riesgo. En primer lugar, lo hemos dividido en cuatro grupos, empezando por los factores temperamentales. Bien, en los factores temperamentales, en primer lugar tenemos al neuroticismo. ¿Y qué va a ser el neuroticismo? Bien, esto va a referirse a una tendencia estable a experimentar emociones negativas como preocupación, tristeza e irritabilidad. Esto va a tener una importancia clínica importante ya que las personas con alto neuroticismo suelen presentar, pues suelen interpretar situaciones ambiguas como amenazantes, lo cual facilita la aparición de la ansiedad. También tenemos a la sensibilidad a la ansiedad, que va a ser el miedo en sí a las sensaciones físicas propias de la ansiedad, como por ejemplo palpitaciones o sudoración, por creer que pueden conducir a consecuencias catastróficas como el infarto, sufrir un desmayo o también a volverse loco. Y por último tenemos a la inhibición conductual, la cual en sí va a ser un patrón de timidez extrema, reticencia y también retraimiento ante situaciones nuevas o desconocidas. Esto puede llegar a asociarse con una hiperreactividad de la amígdala, ya que y además se puede observar desde la infancia. Esto ya se va a ver a mucho más detalle en la fisiopatología. Ahora, en cuanto a los factores ambientales, en los factores ambientales, en primer lugar, tenemos al abuso físico o sexual en la infancia. Estos actos pueden llegar a generar traumas que conducen a una mayor vulnerabilidad a largo plazo, activando de esta forma respuestas de estrés crónico y afectando, por ende, al desarrollo emocional de la persona. ¿Y en cómo se relaciona con la ansiedad? Bueno, porque la persona puede presentar síntomas de hiperalerta o miedos constantes a situaciones que le recuerdan justamente ese evento traumático. Ahora, la parentalidad sobreprotectora. ¿Esto qué quiere decir? Van a ser los padres o cuidadores que van a limitar la independencia del niño, resolviendo todos sus problemas y evitando que se enfrenten a retos cotidianos. Como consecuencia, el niño no va a poder desarrollar estrategias de afrontamiento saludables, lo cual va a aumentar la inseguridad y la predisposición, por ende, a la ansiedad. También tenemos al estrés psicosocial significativo, el cual va a ser justamente un estrés
psicosocial, que puede ser, por ejemplo, por la pérdida de un empleo, problemas económicos, conflictos de pareja o sucesos vitales adversos como el divorcio o la muerte de un ser querido. Estos eventos pueden actuar en sí como un detonante de trastornos de ansiedad en individuos que genéticamente que pueden llegar a ser susceptibles o con rasgos temperamentales predisponentes. También, por último, tenemos al tabaquismo en la adolescencia. Esto va a constar en sí porque, como se sabe, el tabaco va a contener nicotina. ¿Y qué efecto tiene la nicotina? La nicotina altera el sistema nervioso central y puede generar dependencia y cambios en la regulación emocional. Ahora, en cuanto a los factores genéticos y fisiológicos, tenemos a la heredabilidad. Bien, esto se basa prácticamente ya en estudios en los cuales se puede determinar que la heredabilidad de trastornos de ansiedad va a oscilar tanto entre el 30 y el 50%, dependiendo del subtipo de trastorno que se pueda encontrar. Por ejemplo, si uno de los padres tiene un trastorno de pánico, los hijos presentan un mayor riesgo a desarrollar síntomas de pánico o también de ansiedad generalizada. Ahora, la disfunción de la amígdala. La amígdala, como se sabe, va a ser un componente del sistema límbico que se encarga justamente de recibir y regular las emociones. Entonces, esta región cerebral va a ser clave, por ende, para procesar el miedo y la respuesta de lucha o huida. Entonces, si existe una disfunción de la amígdala, esta desregulación lo que va a generar puede ser una hiperactivación o una hiperreactividad de esta, lo cual puede llegar a amplificar la respuesta de alarma ante estímulos cotidianos, desencadenando una ansiedad excesiva. En cuanto a la hiperventilación respiratoria, esta se va a relacionar con el pánico, ya que muchas crisis de pánico se asocian con patrones de respiración alterados, donde la hiperventilación baja el CO2 sanguíneo y genera sensaciones de mareo, hormigueo y palpitaciones. Y finalmente tenemos a las condiciones médicas asociadas, como el hipertiroidismo, el asma, las arritmias cardíacas o el síndrome del intestino irritable también. Y esto va a ser importante, ya que a menudo los síntomas físicos de estas patologías incluso se pueden llegar a confundir con ansiedad o viceversa, por lo cual es esencial en sí descartar las causas orgánicas. Ahora, en cuanto a los factores relacionados con sustancias, tenemos a la cafeína y estimulantes. Bien, el mecanismo que vamos a encontrar es que la cafeína en sí va a estimular el sistema nervioso simpático, elevando de esta forma la frecuencia cardíaca y la activación fisiológica. ¿Y qué repercusión tiene? Bien, en individuos vulnerables esto puede precipitar crisis de ansiedad o incluso agravar un trastorno ya preexistente. El alcohol y las benzodiazepinas en sí, aunque a corto plazo pueden reducir la ansiedad, el uso crónico y la abstinencia generan un efecto rebote, aumentando la reactividad ansiosa. Y por último tenemos a los corticoides y estrógenos, los cuales se relacionan ya que alteraciones neuroendocrinas, por ejemplo, ya que el uso prolongado de estos fármacos puede influir en el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, aumentando de esta forma la irritabilidad, el insomnio y la ansiedad, que también vamos a explicar a mucho más detalle en la fisiopatología. Bien, ahora vamos a hablar de la disfunción de los neurotransmisores. Bien, como sabemos, los neurotransmisores van a ser sustancias químicas que facilitan la transmisión de información a través de la sinapsis. Una disfunción, entonces, en esta liberación de estos neurotransmisores, así como su recaptación o su acción, pueden afectar el equilibrio excitatorio-inhibitorio de la sinapsis química, por lo cual pueden favorecer a la aparición de la ansiedad. Entonces, entre los neurotransmisores que vamos a encontrar, vamos a tener al neurotransmisor GABA,
a glutamato, a acetilcolina, a la 5-hidroxitriptamina, también conocida como serotonina, la noradrenalina, la dopamina y el neuropéptido G. Bien, empezando por el neurotransmisor GABA. Como sabemos, GABA va a ser un neurotransmisor inhibidor clave en el sistema nervioso central. Entonces, si hay niveles bajos de GABA, estos se llegan a asociar con los trastornos de ansiedad según estudios clínicos, ya que, por ejemplo, tenemos a unas células importantes que son las células gliales tipo ING2. ¿Qué es lo que sucede? Que estas células gliales pueden modular la liberación de GABA en las interneuronas. ¿Y qué es lo que sucede? Si se reduce la liberación de GABA por una mala modulación de las células gliales, por así decirlo, entonces estas interneuronas no van a liberar suficiente GABA. Y si no liberan suficiente GABA, va a haber un desequilibrio que va a promover la hiperexcitabilidad de los circuitos locales y sobre todo en el hipocampo. Además también, en el caso de la amígdala, esta va a cumplir un rol muy esencial en la respuesta y en el miedo y en la ansiedad. Sin embargo, cuando se puede encontrar una disminución en la liberación presináptica de GABA, justamente en el núcleo basolateral de la amígdala, esto va a conducir a su hiperexcitabilidad, aumentando de esta forma los niveles de ansiedad. Ahora, por otro lado, tenemos al glutamato. El glutamato va a ser un neurotransmisor excitatorio y se va a sintetizar justamente a partir de la glutamina. La glutamina, por la glutamato sintetasa, va a encargarse de producir al glutamato y mediante una descarboxilación nos va a producir GABA. Entonces, esto nos genera el ciclo glutamina, glutamato, GABA. Sin embargo, en la ansiedad, ¿qué es lo que sucede? Que los pacientes con trastornos de ansiedad se ha llegado a encontrar un incremento de glutamina y de glutamato, más no de GABA, por lo cual se puede identificar que justamente un incremento de glutamato contribuye a la hiperexcitabilidad que fomenta justamente la ansiedad. Además, también vamos a encontrar un transportador importante, el cual es el EAT2. Y bien, ¿de qué se va a encargar este transportador? Este va a ser justamente el responsable de la captación de glutamato en la sinapsis. Y entonces, si justamente es el encargado de captar el glutamato, si su función se ve alterada, el glutamato ya no va a poder ser recaptado nuevamente. Entonces se va a acumular el glutamato en el espacio sináptico. Y si se acumula en el espacio sináptico, entonces va a seguir uniéndose a sus receptores y se va a prolongar su efecto hiperexcitatorio y entonces va a terminar contribuyendo a la ansiedad. Bien, ahora por otro lado pasamos a la acetilcolina. La acetilcolina va a encargarse de regular la excitabilidad, la plasticidad sináptica y también la coordinación de grupos neuronales. Sus receptores principales van a ser justamente los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Mi- Bien, en estudios indican que justamente las concentraciones bajas de colina plasmática en sí se relacionan con un aumento en sí de los síntomas ansiosos. Mientras que justamente se vio que en un experimento en ratones, cuando a estos ratones se les sometía a un estrés crónico, lo que sucedía es que aumentaban los receptores muscarínicos. Y este efecto del aumento de los receptores muscarínicos generaba que estos ratones presenten conductas tanto de evitación social y ansiedad. Además de que también los receptores nicotínicos inducían de igual forma conductas ansiosas, mientras que al momento de ser inhibidos tenían un efecto ya ansiolítico.
Bien, ahora pasando por otro lado, tenemos a otro neurotransmisor, el cual es el 5-hidroxitriptamina, también conocido como serotonina. Bien, en este caso, este neurotransmisor se va a localizar principalmente en el sistema límbico, en el hipocampo y en los núcleos septales. Su síntesis justamente va a depender bastante del triptófano y por ende una depresión aguda del triptófano llegaría a elevar las puntuaciones de ansiedad en sujetos sanos. Entonces, tenemos a los receptores tipo 1A y también a los receptores tipo 2C. Entonces, la activación de los receptores justamente 2C en ciertas regiones llegan a conducir a inducir la ansiedad, mientras que los receptores tipo 1A solían ejercer un efecto ansiolítico. Entonces, con esto podemos deducir que los efectos de la serotonina en sí dependen bastante de la distribución y de la afinidad de sus receptores, ya que, por ejemplo, la estimulación del receptor tipo 12 en la amígdala puede aumentar la ansiedad, mientras que la activación del receptor tipo 1A en la misma región podría reducirla. Ahora, por otro lado, también tenemos otro neurotransmisor, el cual es la noradrenalina. Bien, la noradrenalina se concentra en la formación reticular, en el lucus ceruleus y en la médula oblongada. Justamente en el locus ceruleus, justamente va a contener la mayor densidad de neuronas noradrenérgicas y va a responder al estrés incrementando su liberación. Es decir, la liberación de noradrenalina. Y entonces, en el caso de una experiencia estresante, justamente va a aumentar la tasa de disparo neuronal en el locus coeruleus, en el cual va a terminar desencadenando una elevación de los niveles de noradrenalina en sangre y la expresión de enzimas como la tirosina hidroxilasa y la dopamina beta hidroxilasa. Entonces, y bien, ¿qué van a hacer justamente estas dos enzimas? La tirosina hidroxilasa va a ser justamente la encargada del convertir tanto la tirosina en L-dopa, mientras que la dopamina beta hidroxilasa justamente va a convertir la dopamina en noradrenalina. Entonces podemos ver que va a existir una relación importante de esta liberación de noradrenalina para un efecto positivo para que se puedan seguir sintetizando tanto noradrenalina como dopamina. Además, también podemos encontrar a sus receptores tipo alfa 1 y alfa 2 y a sus receptores beta. Bien, de estos receptores, la activación de los receptores alfa 1 y a los receptores beta adrenérgicos se llegaron a asociar con un efecto ansiogénico, es decir, que llegan a producir ansiedad, mientras que la estimulación de receptor tipo alfa 2 en sí tenía un efecto ansiolítico. Bien, ahora pasamos a hablar sobre otro neurotransmisor, el cual es la dopamina. Bien, la dopamina es justamente asociada a la ansiedad debido a que niveles elevados de sus receptores tipo D2 y D3 en el núcleo accumbens y en el ventral pallidum, lo que sucedía era que se asociaban con síntomas de ansiedad más altos en ciertas evaluaciones que buscaban justamente evaluar el nivel de ansiedad de las personas. ¿Y qué efecto en sí tenían? Bien, cuando existía una infusión intraamígdala de agonistas dopaminérgicos de D1 y D2, este generaba un aumento de la conducta ansiosa. Mientras que la administración de dopamina, en sí, la administración sistémica de la dopamina incluso llegaba a reducir la ansiedad, lo cual sugería que de alguna forma el efecto dependía tanto de la vía y de la localización específica de la dopamina.
Bien, y finalmente, para concluir con los neurotransmisores, tenemos al neuropéptido Y. Este neuropéptido Y justamente se localiza en el sistema nervioso central periférico. Por ejemplo, en ratas con ansiedad elevada, justamente se encontraron niveles bastante elevados en la corteza prefrontal, el estriado y en la sustancia gris. En este caso, el neuropéptido lleva a constar de dos tipos de receptores, los cuales son el receptor tipo Y1 y Y2. Se pudo descubrir que la activación de los receptores tipo Y1 tenían efectos ansiolíticos, mientras que en caso de la estimulación de Y2 se relacionaba con conductas llamadas ansiogénicas, lo cual demostraba que de alguna forma la especificidad de los subtipos de receptores justamente cumplían con un rol muy importante en la modulación de la ansiedad. Ahora, ¿en qué podemos concluir con todo esto? Bien, como has podido ver, hay una gran participación de neurotransmisores y cada uno de ellos tiene un rol importante en sí en la ansiedad, ya que la ansiedad se va a ver bastante influida por un balance, por un equilibrio entre los neurotransmisores y los neuropéptidos para buscar un equilibrio tanto excitatorio como inhibitorio. Por lo cual, cualquier alteración en su síntesis, en la liberación o en la recaptación de o algún neurotransmisor específico puede llegar a desencadenar una hiperexcitabilidad neuronal y por ende contribuir a la patogénesis de la ansiedad. Ahora, en cuanto a la disfunción neuroendocrina. Bien. Ok. Bien, vamos a empezar por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Empezando por el eje clásico. Como sabemos, la renina va a estar producida en el riñón. Esta va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, la cual, por medio de la enzima convertidora de angiotensina, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 puede tener efectos dependiendo del receptor en el que se una, el cual puede ser el receptor tipo U, tipo 1R y el receptor tipo 2R. Ahora, en cuanto al eje no clásico, vamos a encontrar a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, la cual va a transformar la angiotensina 2 u otros precursores como la angiotensina 1 en angiotensina tipo 1,7. Y este tipo de angiotensina justamente puede unirse tanto a su receptor tipo AT2R como a su receptor más R. Entonces, con esto ya en mente podemos explicar qué mecanismos están involucrados tanto en el equilibrio pro-ansiedad y anti-ansiedad. Entonces, en primer lugar, tenemos a la activación de receptor tipo AT1R. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando el angiotensina 2 se une a estos receptores, justamente fomentan el estrés oxidativo y la inflamación, los cuales se asocian a la generación y el mantenimiento de respuestas de ansiedad junto con síntomas de estrés. Además, de igual forma, la activación excesiva de AT1R puede exacerbar la respuesta en el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, aumentando de esta forma la liberación de corticoides y manteniendo un estado de hipervigilancia propio de la ansiedad. Ahora, en cuanto a los mecanismos ansiolíticos, podemos encontrar al receptor tipo AT2R. ¿Qué es lo que va a suceder? Este receptor justamente va a tener un papel importante al bloquear o reducir el receptor AT1, ya que de esta forma va a modular la respuesta de estrés de forma protectora. Además, también estudios demostraron que el estrés podía llegar a disminuir la expresión del AT2R en el cerebro y su inhibición generaba conductas similares a la ansiedad. Entonces, en condiciones normales, tenemos que el AT2R genera un efecto ansiolítico contrarrestando al efecto del AT1R.
Ahora, en cuanto al otro mecanismo que tenemos ansiolítico es a la angiotensina 1,7 y a su receptor más R. Lo que va a suceder es que esta angiotensina, al unirse a su receptor, va a producir efectos antiinflamatorios y anti-ansiedad, por lo cual se pudo incluso determinar mediante modelos con animales con, sobre, con sobreexpresión de dicho tipo de angiotensina, se pudo determinar que presentaban menos conductas de ansiedad y el bloqueo de este receptor justamente revertía este efecto ansiolítico promoviendo la ansiedad. Y finalmente tenemos también a la participación en sí de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, la cual justamente se pudo determinar que un aumento en su actividad reducía la concentración de angiotensina 2, favoreciendo de esta forma a la producción de la angiotensina tipo 1,7, por lo cual se pudo determinar que cumplía con un papel contributorio para que de esta forma no se produzca la ansiedad. Ahora, por otro lado, también tenemos a otros ejes importantes. En primer lugar, tenemos al eje hipotálamo, hipófisis adrenal y su relación en sí con el estrés. Bien, como sabemos, el hipotálamo va a ser el encargado de liberar factores como la hormona liberadora de corticotropina y también la vasopresina. Estos van a llegar a estimular en la hipófisis para que ésta pueda llegar a secretar la hormona adrenocorticotrópica. Esta hormona justamente genera una respuesta en la glándula suprarrenal, generando que produzca glucocorticoides, como por ejemplo el cortisol. Entonces, bajo condiciones normales, en sí los glucocorticoides regresan al hipotálamo y a la hipófisis para frenar su propia producción. Sin embargo, en la ansiedad, las situaciones del estrés justamente rompen con esta retroalimentación negativa y la producción de glucocorticoides justamente se mantiene alta. Y, y este eje, el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, se mantenía de forma hiperactiva, por lo cual generaba un efecto de un exceso de glucocorticoides que se asociaba con cambios en el cerebro que favorecían a la ansiedad. Por otro lado, tenemos al otro eje, el eje hipotálamo-hipófisis tiroides. Entonces, bien, como sabemos, el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de tirotropina y esta hormona va a tener un efecto en la hipófisis, ya que va a permitir que se dé la liberación bueno, que se dé la secreción de la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides producía en sí que en la tiroides se dé la liberación de triiodotironina y la tiroxina, los cuales son esenciales para la regulación de la actividad neuronal. Entonces, en el caso del hipertiroidismo, lo que sucedía es que los niveles de T3 disminuían en el hipocampo y en otros circuitos cerebrales, lo cual generaba una complicación, ya que se reducía la expresión del gen CALB2, el cual se relaciona justamente con la modulación de la transmisión de GABA. Entonces, si disminuye GABA, que como sabemos es un neurotransmisor inhibidor, va a favorecerse una hiperexcitabilidad, favoreciendo de esta forma a la ansiedad. Bien, ahora, por otro lado, tenemos al sistema endocannabinoide. ¿Qué va a hacer este sistema? Bien, va a ser un sistema de regulación esencial en el sistema nervioso central, ya que participa tanto en la respuesta neuroinflamatoria, la homeostasis inmune y en funciones como el estrés, el aprendizaje, la memoria, el dolor y el estado de ánimo. Ahora, ¿qué componentes vamos a encontrar? Bien, en primer lugar tenemos a los endocannabinoides. ¿Cuáles van a ser? Bien, en primer lugar tenemos a la AIA, o también denominada anandamida,
que justamente va a ser sintetizada y liberada desde la terminal postsináptica, enviando señales retrógradas hasta la terminal presináptica. Y también tenemos por otro lado, a la 2-araquidonoilglicerol, o también conocida como 2-AG, que va a cumplir justamente con el mismo mecanismo de función retrógrada. Por otro lado, también tenemos a las enzimas hidrolasas, las cuales tenemos, por ejemplo, a la FA, que va a encargarse de degradar principalmente a la EA, y también a la MAG, la cual se va a encargar de degradar principalmente a las 2-AG. Ahora, para concluir también con las estructuras que encontramos en este sistema, tenemos a los receptores. Vamos a tener los receptores tipo CB1R, que se van a ubicar sobre todo en las neuronas y van a estar relacionados con la neuromodulación. Entonces, justamente van a tener un papel en la regulación de la liberación de los neurotransmisores, y su activación adecuada se ha asociado incluso con la reducción de conductas ansiosas. Mientras que por otro lado tenemos al receptor CB2R, el cual vamos a encontrar principalmente en células inmunitarias, pero también vamos a encontrarlos en ciertas neuronas. De igual forma se relaciona con la inmunomodulación y es el encargado de disminuir la inflamación inducida por el estrés. Bien, ahora vamos a explicar un poco de cómo participa este sistema en la ansiedad. Bien, entonces empezamos con la neurona postsináptica. Esta neurona postsináptica, justamente al ser activada, va a sintetizar a la EA y a la 2-AG, la cual va a ser liberada hacia el espacio sináptico. Una vez que son liberadas al espacio sináptico, se van a unir a su receptor, el tipo CB1R. Y justamente al unirse a este receptor van a tener una función de inhibir o modular la liberación de otros neurotransmisores, como por ejemplo el neurotransmisor GABA. Además también justamente va a haber una, de, mm, una degradación por las enzimas que ya mencionamos, regulando de esta forma la intensidad y la duración de la señal de dicho sistema. Sin embargo, en el caso de la ansiedad, justamente lo que va a suceder es que va a haber un aumento en la actividad del FAG, la cual justamente se encargaba de degradar a la EA. Y se pudo determinar mediante estudios que estos bajos niveles de AEA eran asociados con una mayor conducta ansiosa. Además, también la disminución aguda de 2A también incrementaba la ansiedad. Se pudo incluso determinar que al elevar el 2-AG por inhibición del MAG, es decir, por la enzima que justamente se encargaba de degradarlo, se aliviaba la ansiedad y se contrarrestaba la deficiencia de AIA. Ahora, también en cuanto al receptor CB1R, se pudo determinar que al activarlo de forma adecuada llegaba a disminuir conductas ansiosas, como ya mencionamos, mientras que por otro lado el otro receptor, al momento de activarse, prevenía el aumento de factores inflamatorios inducidos por el estrés y por ende contribuyendo de esta forma y la regulación de la ansiedad. Entonces, prácticamente podemos ver que en este caso la ansiedad indica en sí un desequilibrio entre los sistemas, entre este sistema contribuyendo de esta forma a una mayor contribución de la ansiedad. Ahora, en cuanto a los circuitos neuronales. Bien, en esta imagen podemos ver las principales regiones cerebrales que van a estar involucradas en la generación y en la modulación de la ansiedad. Vamos a empezar con la amígdala. Bien, como ya mencionamos, la amígdala va a formar parte esencial del sistema límbico, es decir, va a ser crucial para la regulación de la ansiedad, el miedo y la respuesta fisiológica al estrés. Esta va a estar compuesta por varios núcleos, en los cuales vamos a destacar al
núcleo basolateral de la amígdala, el cual se encarga de recibir la información sensorial y contextual. Por otro lado, también tenemos al núcleo central de la amígdala, que justamente es la principal vía de salida que desencadena las respuestas autónomas y conductuales. Por otro lado, tenemos también a las proyecciones del núcleo basolateral de la amígdala, o también lo podemos mencionar como BLA. Justamente tenemos proyecciones hacia el CEA, como se puede observar acá. ¿Y qué es lo que va a en sí generar? La activación de esta vía justamente mostró un efecto ansiolítico, por lo cual se llegaba a disminuir la ansiedad, mientras que mientras que la activación de la vía del BLA con el MPFC lo que ocasionaba era que se asociaba con una mayor ansiedad y una disminución de la interacción social. Cabe destacar que también el MPFC es justamente la corteza prefrontal media, y esto nos lleva a otro componente importante, el cual es el núcleo del lecho de la estría terminal, la cual también se es denominada como la parte de la amígdala extendida. ¿Qué es lo que va a suceder? Bien, este componente también va a participar en la modulación de conductas defensivas y en la respuesta de la ansiedad a largo plazo. Se conecta justamente con la amígdala y con otras estructuras para regular la reactividad al estrés, por lo cual es un componente bastante importante de destacar en la ansiedad. Ahora, también otra estructura importante que encontramos es el hipocampo ventral. Bien, el hipocampo ventral justamente va a presentar proyecciones hacia diferentes estructuras, como por ejemplo el septum lateral, como podemos ver acá, el septum lateral, también con la corteza prefrontal medial y también con el hipotálamo lateral. Bien, entonces, estos van a tener en sí unos efectos opuestos en la ansiedad, ya que, por ejemplo, la relación con el LS, en este caso, generaba una reducción de la ansiedad, mientras que en la corteza prefrontal se podía ver que la activación de estas neuronas aumentaba la ansiedad. Entonces, en sí se cree que la regulación de la ansiedad por parte del BHPC, por el BHPC, depende del equilibrio de las proyecciones hacia el LS y hacia el PFC. Entonces, una mayor activación de la vía LS podría llegar a ser protectora contra la ansiedad, mientras que la otra vía podría llegar a potenciarla. Además, también se nos menciona que la corteza prefrontal media justamente integra información emocional y ejecutiva, por lo cual puede inhibir o modular la actividad de regiones subcorticales, como por ejemplo la amígdala, ejerciendo un control que puede llegar a disminuir la reactividad ansiosa. Sin embargo, ciertas proyecciones, como las que ya mencionamos, hacia esta estructura, llegaban a elevar la ansiedad, por lo cual dependiendo del tipo de señal y la intensidad, los efectos pueden ser diferentes. Por otro lado, también tenemos otro tipo de conexiones, como por ejemplo la PBT, cuál es el tálamo paraventricular, la cual colabora justamente en la transmisión de señales relacionadas con el estrés, la ansiedad, proyectándose hacia el núcleo del lecho de la estría terminal y de la amígdala. También podemos encontrar a la corteza insular, en la cual su activación justamente puede tener efectos ansiolíticos o ansiogénicos, dependiendo también de la ruta concreta. Y otras estructuras como el PAG, el NAC, el BTA,
y también el hipotálamo, los cuales pueden llegar a participar en la respuesta de defensa y en la motivación, modulando la ansiedad en diferentes contextos. Entonces, podemos ver que en esta imagen pudimos haber analizado las vías excitatorias como las vías inhibitorias y su participación en la ansiedad. Entonces, la ansiedad en sí va a ser el resultado de la comunicación compleja entre las múltiples regiones cerebrales que pueden llegar a potenciar o reducir la respuesta ansiosa. Ahora, finalmente, para concluir con la fisiopatología, vamos a hablar sobre la participación del estrés crónico. Bien, en el caso de un estrés, de someter a una persona al estrés sostenido, durante el tiempo esto va a llegar a alterar diversos sistemas del organismo y va a predisponer a que se pueda desarrollar algún trastorno de ansiedad. En primer lugar, tenemos justamente a uno de los ejes que ya mencionamos, al eje hipotalámico, hipotalámico, pituitario, adrenal. Bien, lo que va a suceder es que el estrés crónico va a activar de forma excesiva este eje, lo cual va a terminar conduciendo con una liberación de la hormona liberadora de corticotropina desde el hipotálamo y también con la liberación del cortisol desde las glándulas suprarrenales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Con el tiempo, el exceso de cortisol puede llegar a generar una resistencia en los receptores glucocorticoides, impidiendo que de esta forma haya una correcta retroalimentación negativa, por lo cual se mantendría el estado de alerta constante, promoviendo de esta forma la inflamación. Por otro lado, bajo estrés también podemos mencionar que va a haber una sobreactivación del sistema nervioso simpático, aumentando de esta forma la liberación de norepinefrina y epinefrina, también conocidas como adrenalina y noradrenalina. Justamente estas catecolaminas van a favorecer a la respuesta de lucha o huida y van a estimular la producción de citoquinas proinflamatorias. Además, también podemos ver que normalmente el sistema nervioso parasimpático contrarresta la respuesta simpática promoviendo la relajación. Sin embargo, en el estrés crónico esto se ve inhibido o disminuido, por lo que en sí esto va a contribuir a que se fomente un estado proinflamatorio, ya que como podemos observar acá también vamos a encontrarnos con la disminución de la acetilcolina. Entonces, como ya vimos, el estrés crónico en sí va a desencadenar que haya un incremento de citoquinas proinflamatorias. Entonces, tanto como la disfunción del eje HPA y como el desequilibrio simpático-parasimpático se van a combinar para aumentar los niveles de estas citoquinas proinflamatorias, como pueden ser la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, en la circulación sistémica. Entonces, este estado inflamatorio sistémico justamente va a ser clave para la siguiente fase, la cual va a ser la neuroinflamación. Como podemos ver en esta parte, estas citoquinas inflamatorias sí van a influir en el metabolismo del triptófano. Bien, mediante la indoleamina 2,3-dioxigenasa, es la cual va a ser una enzima que se va justamente a sobreexpresar en esos estados inflamatorios, va a convertir el triptógeno en quinurenina. ¿Y qué hace la quinurenina? Bien, este va a tener un efecto que puede derivar tanto en metabolitos neurotóxicos o neuroprotectores, dependiendo de la vía específica que vamos a explicar ya más a detalle ahorita. En cuanto, como ya vimos, a las citoquinas proinflamatorias, estas van a llegar a atravesar, pueden llegar a atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, al momento de atravesar
esta barrera llegan a alterar ya el sistema nervioso central, incrementando de esta forma la neuroinflamación. Vamos a encontrar también respuestas de las células cerebrales, como la microglía, los macrófagos y los astrocitos. En cuanto a la microglía, lo que va a suceder es que, como ya sabemos, van a ser las células inmunitarias residentes del cerebro y que al activarse van a liberar aún más citoquinas proinflamatorias, radicales libres, entre otros componentes neurotóxicos. Además, también vamos a tener a la infiltración de macrófagos, ya que cuando hay un estado inflamatorio severo, los macrófagos periféricos pueden infiltrarse en el tejido cerebral, intensificando de esta forma aún más con la inflamación. Además, también por otro lado, tenemos a la participación de los astrocitos, los cuales pueden producir citoquinas y también participar en la modulación de la respuesta inflamatoria y del metabolismo de la quinurenina. Entonces, como ya vimos, en este paso, una vez que atraviesan la barrera hematoencefálica, se repite el ciclo del metabolismo de la triptofano, de la, sí, del triptófano. Bien, lo que va a suceder en este caso va a ser que este metabolismo, al producirnos la irulenina, lo que va a suceder es que puede tener tanto efectos neuroprotectores como efectos neurotóxicos. Bien, en cuanto a los efectos neuroprotectores, justamente este se va a dar mediante la liberación del ácido quinurénico. Este justamente puede llegar a atenuar parte del daño y aunque en el contexto de una alta inflamación puede llegar a ser insuficiente, de igual forma llega a influir con un efecto neuroprotector. Mientras que por otro lado tenemos a la 3-hidroxiquinurenina y al ácido 3-hidroxiantranílico junto con el ácido quinolínico, los cuales en sí van a tener un efecto neurotóxico, ya que promueven el daño en las neuronas al fomentar justamente el estrés oxidativo, la disfunción sináptica, la muerte celular, entre otros. Entonces, al aumentar la producción de los de los metabolitos neurotóxicos, justamente se van a generar alteraciones en el cerebro que van a ser claves para la regulación emocional, como por ejemplo la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, entre otros. Entonces, en sí, ¿qué efectos van a tener directamente estas citoquinas proinflamatorias? Bien, lo que va a suceder es que van a estimular el estrés oxidativo, la liberación de radicales libres, la inhibición de la neurogénesis y también por una activación excesiva de las vías proinflamatorias. Como podemos ver en la imagen, se nos mencionan tres vías relevantes para la supervivencia neuronal y también para la modulación de la inflamación. En primer lugar, tenemos a la vía de señalización del factor neurotrópico cerebral derivado, en el cual justamente es crucial para la supervivencia y el crecimiento junto con la plasticidad sináptica de las neuronas. En condiciones de inflamación crónica, la producción y la señalización de este factor justamente pueden verse disminuidas, lo cual llega a tener unas consecuencias como una menor neurogénesis, así como como la vulnerabilidad a sufrir de trastornos de ansiedad. Ahora, también otra vía de señalización tenemos a la del factor nuclear kappa beta, el cual, como sabemos, es un factor de transcripción que se activa en contextos inflamatorios y una vez activado va a inducir la expresión de más citoquinas proinflamatorias, perpetuando de esta forma el círculo de la inflamación. Además, en el cerebro, esta sobreactivación va a promover cambios génicos que pueden dañar la función neuronal y empeorar los síntomas ansiosos. Y finalmente tenemos al sistema glutamatérgico. Como sabemos, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio en el cerebro.
pero bajo una inflamación se puede llegar a producir en exceso. Como ya mencionamos, a causa de la neuroinflamación tiene como una consecuencia el exceso de glutamato o también de agonistas del receptor tipo NMDA, el cual es un receptor de glutamato. Esto, por ende, va a terminar causando una excitotoxicidad, la cual va a terminar dañando o matando a las neuronas si se llega a prolongar, favoreciendo de esta forma la disfunción de los circuitos emocionales y por ende, el desarrollo de la ansiedad. Entonces, como podemos ver, en sí, esto nos lleva directamente a la aparición de trastornos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de pánico, la agorafobia y el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, en conclusión, podemos mencionar que en esta imagen se nos describe en sí que el exceso de la neuroinflamación y de los metabolitos neurotóxicos alteran la función de los circuitos emocionales, promoviendo de esta forma la hiperactividad de la amígdala, la disfunción del control inhibitorio de la corteza prefrontal y también el deterioro de la memoria contextual y la extinción del miedo. Por ende, este desequilibrio funcional y estructural prepara o predispone al cerebro a la vulnerabilidad ansiosa, es decir, a que padezca de trastornos de ansiedad. Y bien, con esto ya podemos pasar a las manifestaciones clínicas que encontramos en los pacientes con trastornos de ansiedad. En primer lugar, tenemos a las manifestaciones cognitivas. Tenemos a la preocupación excesiva y anticipatoria. Las personas con ansiedad suelen sobreestimar la probabilidad de que ocurran eventos negativos y subestiman incluso sus propias capacidades para afrontarlos. Esta preocupación cumple de forma inconsciente la función de intentar prepararse ante posibles peligros, pero cuando llega a ser excesiva en sí, genera ya un estado de anticipación constante de amenazas que tal vez nunca lleguen a suceder. Incluso neurobiológicamente es relacionada con la hiperactivación de regiones, como ya vimos, de la amígdala y una dificultad de la corteza prefrontal para modular estas señales, lo cual lo mantiene con la ansiedad anticipatoria. Por otro lado, también tenemos a la hipervigilancia y la atención selectiva. Esto justamente nos trata de hacernos entender que la persona va a dirigir su atención de manera desproporcionada a cualquier estímulo que perciba como amenazante. Esto también se conoce como sesgo atencional, la cual justamente se detectan más rápido las señales negativas del entorno mientras se ignoran estímulos neutros o positivos. Por otro lado, también tenemos a los pensamientos intrusivos o catastróficos, los cuales son el surgimiento de ideas involuntarias de lo peor que podría pasar, como accidentes, enfermedades, fracasos, entre otros. Se experimentan justamente como intrusivos porque interrumpen sin control en la conciencia, generando malestar y dificultando la concentración en otras tareas. ¿Y qué importancia clínica tienen estas manifestaciones cognitivas? Justamente son importantes ya que sostienen el ciclo ansioso del paciente, ya que espera constantemente un resultado negativo y sobredimensiona las señales de alerta. En cuanto a las manifestaciones emocionales, en primer lugar tenemos al miedo intenso e irracional. A diferencia del miedo normal, que el cual es una respuesta adaptativa, como ya mencionamos, en la ansiedad, el miedo puede ser desencadenante, bueno, puede ser desencadenado justamente por situaciones mínimas o incluso sin un desencadenante claro. También encontramos a la irritabilidad y el mal humor, el cual se explica porque la sobrecarga cognitiva y la tensión continúan, terminando por provocar un estado de agotamiento que puede manifestarse como irritabilidad, como estallidos de enojo o también con impaciencia. Y finalmente tenemos a la ansiedad anticipatoria y angustia. Lo que va a suceder acá es que la persona va a experimentar angustia marcada por la espera de un evento futuro que puede llegar a ser amenazante o que es interpretado como tal. A menudo va a haber un componente somático,
como la sensación de un nudo en la garganta o el estómago, así como una tensión interna que no llega a cesar. Bien, por otro lado tenemos a las manifestaciones fisiológicas, como la activación autonómica. Esta prácticamente va a ser el que el cuerpo va a responder ante el estrés y la ansiedad con una hiperactivación del sistema nervioso simpático. En sí se va a presentar tanto con palpitaciones, taquicardia, respiración acelerada, es decir, la hiperventilación, sudoración y también intención muscular, así como obviamente el aumento de la frecuencia cardíaca, que va a estar relacionada, va de la mano con dicha sintomatología. Esto va a suceder porque a nivel endocrino justamente se van a liberar las catecolaminas que vimos en fisiopatología, que son la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol también, lo que va a mantener al cuerpo en estado de alerta. En cuanto a los síntomas, como por ejemplo los temblores, la sudoración y el hormigueo, estos van de la mano por la activación simpática también, ya que el hormigueo, también denominado como parestesias, va a surgir por cambios de la oxigenación sanguínea que va de la mano justamente con la hiperventilación. En cuanto finalmente, a los síntomas gastrointestinales, podemos ver que el estrés crónico y la ansiedad pueden llegar a alterar tanto la motilidad intestinal, generando de esta forma síntomas como la diarrea, el estreñimiento o molestias abdominales, e incluso algunos pacientes pueden llegar a padecer de vómitos, náuseas o dolor epigástrico. Bien, y para concluir tenemos a las manifestaciones conductuales. En este caso, va a haber en primer lugar tenemos a la evitación de situaciones temidas. Lo que va a suceder es que es uno de los rasgos más característicos de la ansiedad, ya que la persona huye o evita lugares, actividades o personas que asocia como posibles amenazas. Este comportamiento a corto plazo en sí reduce la ansiedad, pero refuerza de esta forma la creencia de peligro y a la larga perpetúa el problema. Bien, los comportamientos de huida o escape van de la mano con lo que ya mencionamos, ya es que justamente debido a la presencia de un estímulo que se percibe como amenazante, se activan estas respuestas de lucha-huida, donde huir suele ser la opción predominante en los casos de la ansiedad crónica. Y finalmente, bien, tenemos al clinching y a la dependencia y el mutismo. Bien, en este caso lo que vamos a ver va a ser que en algunos casos las personas desarrollan conductas de apego excesivo hacia figuras de apoyo, ya sean parejas, familiares, amigos, buscando de esta forma una seguridad permanente. Esto se ve principalmente en la ansiedad de separación o también en trastornos donde hay un miedo intenso a quedarse solo, lo cual genera justamente problemas de dependencia y dificultades para la autonomía personal. Y en cuanto al mutismo, justamente, como ya vimos, se va a caracterizar en niños y en sí va a tratarse de que el niño va a ser incapaz de hablar en contextos sociales específicos, aunque sí lo haga en entornos familiares. Ahora, en cuanto al diagnóstico, bien, el diagnóstico va a abarcar diversos pasos, por los cuales vamos a empezar por la evaluación clínica y la entrevista estructurada. Bien, en primer lugar tenemos a los criterios diagnósticos del Manual de Trastornos Mentales. Este manual justamente va a establecer criterios específicos para cada trastorno de ansiedad, como por ejemplo los trastornos que ya vimos, trastorno de pánico, las fobias en general. Y lo que sucede es que para confirmar estos diagnósticos, justamente se deben cumplir con el conjunto de síntomas, tanto fisiológicos, cognitivos y conductuales, que persisten durante un periodo mínimo de tiempo y causan malestar clínicamente significativo o deterioro en la vida cotidiana. En cuanto a a la entrevista estructurada, lo que va a suceder es que se utilizan guías o entrevistas con una estructura delimitada, como por ejemplo el SCID-5 o la MINI.
Justamente estas guías son utilizadas para recabar información precisa sobre la historia del paciente, la intensidad de los síntomas y la posible presencia de los trastornos, por lo cual es importante ya que permite descartar que los síntomas se deban a otra causa médica o efectos de alguna sustancia. Bien, por otro lado tenemos las escalas y cuestionarios de autoevaluación. ¿Qué es lo que sucede? En este caso tenemos al GAT-7 y al HATS-A. Bien, en primer lugar, el GAT-7 va a evaluar síntomas centrales del trastorno de ansiedad generalizada. Mientras que, por otro lado, el HATS-A lo que va a identificar principalmente van a ser síntomas de ansiedad en pacientes con enfermedades médicas, por lo cual justamente suele ser utilizado ya en entornos clínicos. Por otro lado, tenemos al State Trait Anxiety Inventory. ¿Qué es lo que va a buscar? Va a encargarse de diferenciar la ansiedad, es decir, las respuestas emocionales en un momento concreto de la ansiedad tipo rasgo, la cual es la tendencia general y persistente de sentir ansiedad. Por otro lado, también tenemos a los cuestionarios de síntomas como el SGL-90 y el PHQ-4. En el caso del CCL no, SCL-90 va a ser un instrumento que va a evaluar múltiples dimensiones psicopatológicas, incluidas la ansiedad, mientras que el PHQ-4 lo que va a en lo que va a consistir va a ser en un cuestionario muy breve que va a combinar tanto el tamizaje de la ansiedad y de la depresión, por lo cual llega a ser bastante útil en los casos de atención primaria para que de esta forma se puedan detectar casos que requieren ya de una evaluación más profunda. Bien, en cuanto a la evaluación neuropsicológica, vamos a encontrar pruebas cognitivas en las cuales se pueden aplicar test para valorar la memoria, la flexibilidad cognitiva, la atención, la velocidad de procesamiento, entre otras funciones. También va a haber un impacto en el rendimiento diario, ya que la ansiedad elevada puede interferir en la capacidad de concentración, la resolución de problemas, la toma de decisiones, y con esta evaluación justamente se determina hasta qué punto los síntomas llegan a afectar la funcionalidad en el ámbito laboral, académico, social de la persona. Por otro lado, tenemos a las técnicas de neuroimagen. En el caso de estas técnicas, tenemos, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, que va a encargarse de evaluar la actividad cerebral en tiempo real mientras el paciente realiza tareas o experimenta estímulos emocionales. Mientras que, por otro lado, la tomografía por emisión de positrones va a permitir medir el metabolismo cerebral y los receptores de neurotransmisores implicados en la ansiedad, como ya vimos. Entonces, justamente este último va a ser bastante útil para que se pueda comprender los mecanismos neurobiológicos y también la respuesta a fármacos. Y también, por último, tenemos al diagnóstico diferencial, en el cual el objetivo en sí es comparar los síntomas del paciente con otros cuadros que pueden presentar manifestaciones similares, como por ejemplo los trastornos de pánico versus los problemas cardíacos. También la ansiedad generalizada contra el hipertiroidismo o también las fobias específicas con trastornos psicóticos. Bien. Ahora, otro tipo de forma de diagnosticar la ansiedad son los biomarcadores y la evaluación de laboratorio. Bien, en primer lugar vamos a hablar sobre el cortisol. En cuanto a los biomarcadores que vamos a encontrar en la saliva, en primer lugar tenemos al cortisol. Bien, esta hormona justamente es conocida como la hormona del estrés. Al principio de una respuesta de estrés o de ansiedad aguda, sus niveles son elevados, pero en la ansiedad crónica, como por ejemplo en el trastorno de pánico, puede haber ya una fatiga en el eje HPA y niveles más bajos de lo esperado, como se puede observar. Entonces, se mide fácilmente en la saliva
y puede servir para que esta persona, ver si el paciente está hiperactivado o agotado por el estrés prolongado. Ahora, por otro lado, tenemos a la inmunoglobulina A salival. ¿Qué es esta inmunoglobulina? Bien, va a ser un anticuerpo presente en las mucosas, incluidas las glándulas salivales. ¿Cómo es que se relaciona con la ansiedad? Bien, el estrés crónico o la ansiedad alta puede reducir sus niveles, como se puede ver, por lo cual va a debilitar la primera línea de defensa inmunológica en la boca. Además, se pudo ver que en casos de emociones positivas se encontraba más elevado, mientras que disminuye en casos de ansiedad o estrés, por lo cual se puede utilizar como un indicador de la inmunosupresión ligada al estrés. Por otro lado, tenemos a la melatonina, que va a ser una hormona reguladora del ciclo del sueño-vigilia, que también es justamente derivada de la serotonina. ¿Cuál es su relación con la ansiedad? Bien, en el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, se ha visto que los niveles nocturnos en la saliva pueden llegar a estar disminuidos, por lo cual es importante ver que en un buen sueño está ligado a niveles adecuados de melatonina y alteraciones en su secreción se asocian a problemas de ansiedad y a una peor calidad de sueño. También podemos encontrar al alfa amilasa saliva, el cual va a ser una enzima que ayuda a digerir carbohidratos en la boca, pero también sube cuando el sistema simpático se activa, por lo cual ante un efecto estresante agudo, los niveles de este alfa amilasa saliva se encuentran bastante elevados. Y finalmente, en la saliva tenemos el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2, el cual va a ser una proteína con funciones en la neuroregeneración y en la respuesta al estrés. Bien, se ha visto que niveles bajos en la saliva podrían correlacionarse justamente con una mayor vulnerabilidad al estrés y dificultades para afrontar situaciones estresantes. Bien, ahora, continuando con los biomarcadores, por otro lado tenemos a los biomarcadores de la sangre. Tenemos a la serotonina. Como ya vimos, es un neurotransmisor clave para el estado de ánimo y la ansiedad. Los trastornos como el TOC, también denominado OCD, se han observado alteraciones en los niveles de serotonina en la sangre y en la función de los transportadores plaquetarios. Si bien aunque la serotonina del cerebro no siempre es igual a la de la sangre, justamente por la barrera hematoencefálica, sus variaciones periféricas pueden dar unas pistas de que lo que está sucediendo es un trastorno de ansiedad. Bien, ahora continuando tenemos al factor neurotrófico derivado cerebral, el cual va a ser una proteína que va a promover la supervivencia y la plasticidad de las neuronas. En los trastornos como trastorno de pánico o de ansiedad generalizada se han reportado niveles más bajos de este factor, mientras que cuando mejoran los síntomas llega a normalizarse. También tenemos al neuropéptido S, que va a estar involucrado en la modulación del miedo y en la respuesta del estrés, que es asociado al momento de un caso severo de ansiedad. Entonces, este justamente se va a encontrar de forma elevada. Por otro lado, tenemos también al cortisol, pero esta vez sérico, que se va a relacionar, ya que en trastornos como trastorno de pánico y fobias sociales, a veces se llega a encontrar alterado ya tanto a nivel alto o bajo, dependiendo de la fase y de la cronicidad que tenga. Finalmente, tenemos también a marcadores inflamatorios como las citoquinas, la proteína C reactiva. Caso de cómo se relacionan estos con la ansiedad, es que se ha descrito que en un estado proinflamatorio de bajo grado se encuentran niveles elevados de estas citoquinas y de esta proteína C reactiva. Y ya finalmente tenemos al colesterol de lipoproteínas de alta densidad, que es también denominado como colesterol bueno.
En el OCD, trastorno obsesivo compulsivo, se ha observado en niveles ya más bajos de dicho colesterol, asociado también con la alexitimia, sí, el cual es la dificultad de expresar emociones y justamente también se asocia con un mayor riesgo de una conducta suicida. Ahora, en cuanto a los biomarcadores del líquido cefalorraquídeo, tenemos al 5 hidroxidolacético. Hidroxindolacético, sí. ¿Cómo se relaciona con la ansiedad? Bien, va a ser un metabolito principal de la serotonina y se ha visto elevado en pacientes con depresión y trastornos de pánico y a niveles más bajos en quienes responden bien con antidepresivos tricíclicos. También podemos encontrar a la colecistoquinina, que es un neuropéptido bastante abundante en el cerebro que va a tener receptores en el sistema límbico y en la corteza. Y se han reportado niveles más bajos en el líquido raquídeo en pacientes que presentan ansiedad. También podemos mencionar a la oxitocina, que es un neuropéptido producido en el hipotálamo, justamente famoso por su relación en la vinculación social y en la regulación emocional. En condiciones de estrés elevado, se ha llegado a encontrar niveles más bajos de oxitocina en el líquido cefalorraquídeo, lo cual se asocia a una mayor ansiedad. Y finalmente tenemos a la grelina, la cual es una hormona reguladora del apetito, pero que también influye en la ansiedad y en la modulación del eje HPA. Este va a aumentar en condiciones de estrés, favoreciendo de esta forma a las respuestas de la ansiedad. Finalmente, tenemos a los marcadores en neuroimagen. En primer lugar, tenemos a la actividad de la amígdala. Como sabemos, la amígdala es el centro de miedo, de ansiedad en el cerebro. Entonces, con estrés crónico o bastante elevado, se ve una hiperactivación de la amígdala. También tenemos a el ACC, es decir, la corteza cingulada anterior, la cual va a ser una zona que va a integrar la respuesta emocional y cognitiva y regula también la atención de la amenaza. Bajo estrés, justamente se ve una mayor activación de sus subregiones, en el cual también cabe destacar que en en trastornos de ansiedad como eh, así como en el trastorno de estrés postraumático, también se ha podido ver de forma hiperactiva y o también mostrar una disfunción. Ahora, en cuanto a la ínsula, la cual es una región que integra señales viscerales y emocionales, justamente en trastornos como el trastorno postraumático, lo que va a suceder es que la ínsula puede llegar a mostrar una hiperactividad relacionándose con la sensación de amenaza corporal y también con miedo intenso. Y finalmente, a la porción dorsal de la corteza cingulada anterior, es decir, el DACC, se pudo ver que va a ser una parte de la corteza cingulada anterior que va a estar implicada en la respuesta cognitiva y emocional al estrés, así como también en la modulación del miedo. Entonces, podemos ver que se puede encontrar de forma elevada vinculada con el miedo sobre la amenaza y también con la hipervigilancia. Y bien, para concluir, vamos a hablar sobre el tratamiento. En cuanto al tratamiento, vamos a empezar por los mecanismos de tratamiento no farmacológicos. En primer lugar, tenemos a la psicoeducación. Bien, la psicoeducación nos menciona ¿en qué va a consistir? Va a tratar en que el paciente va a adquirir conocimientos sobre qué es la ansiedad, cómo se activa el sistema de alerta y qué síntomas son normales en la respuesta de miedo. Esto justamente cumple un papel muy importante ya que se reducen las creencias catastróficas de me voy a morir o voy a perder el control, al entender que muchas de sus sensaciones, de muchos de sus síntomas, como la taquicardia o la sudoración, son reacciones fisiológicas y no un peligro real.
Entonces, contribuye de esta forma educando al paciente al saber que sus síntomas no son una amenaza mortal, disminuyendo de esta forma aún la respuesta ansiosa, así como también disminuye la incertidumbre y el miedo, justamente, valga la redundancia, al miedo. Bien, por otro lado tenemos a las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación tenemos, por ejemplo, la respiración diafragmática. Esta consiste al inhalar lento y profundo. De esta forma se aumenta la actividad del nervio vago, que disminuye la respuesta sináptica y promueve, por ende, la parasimpática. Ah, era la respuesta simpática. Sí, disminuye la respuesta simpática y promueve la parasimpática. Bien, también tenemos la relajación muscular progresiva, ya que al tensar y relajar grupos musculares, estos envían señales al cerebro de que el cuerpo está liberando tensión, lo cual reduce la retroalimentación del estrés. Y finalmente tenemos a la meditación, la cual justamente va a focalizar la atención en el presente, minimizando que de esta forma que se sobrepiense y también la hiperactivación de la amígdala ante procesamientos de peligro futuro. ¿Cómo va a contribuir? Va a contribuir de forma fisiológica, ya que van a bajar las hormonas del estrés y van a activar el sistema parasimpático. Y también van a contribuir psicológicamente, ya que el paciente se va a sentir con mayor control y va a manejar mejor los síntomas agudos de la ansiedad. Por otro lado, tenemos a la psicoterapia. En la psicoterapia vamos a tener una reestructuración de tipo cognitiva. Bien, vamos a encontrar la terapia cognitivo-conductual que va a componerse justamente de la reestructuración cognitiva y también de la terapia de exposición. ¿Y en qué consiste la reestructuración cognitiva? Bien, va a identificar el pensamiento automático de forma negativa y los reemplaza por interpretaciones más realistas, lo cual modula la actividad de la corteza prefrontal encargada de regular a la amígdala. También, por otro lado, la terapia de exposición, en este caso, el paciente se va a exponer gradualmente a un estímulo temido, como por ejemplo subir a un ascensor o hablar en público, para enseñarle al cerebro que no ocurre ninguna catástrofe al momento de acudir a dicha zona o realizar dicha actividad. Esto desensibiliza de esta forma a la amígdala y rompe el condicionamiento de miedo. Entonces, pasando por el tratamiento farmacológico, en primer lugar tenemos a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Bien, como ejemplos tenemos a la sertralina, al escitalopram, a la fluoxetina, a la paroxetina y a la fluvoxamina. ¿Qué es lo que qué mecanismo cumplen estos fármacos? Bien, estos van a encargarse de bloquear selectivamente el transportador de recaptación de serotonina, es decir, a CERT, en las neuronas presinápticas. Esto, por ende, va a terminar aumentando la concentración de serotonina en la hendidura sináptica, prolongando de esta forma su acción sobre los receptores posinápticos. Y a largo plazo se produce una regulación baja de receptores que estaban hiperreactivos y se normaliza la función serotoninérgica. Bien, ahora, por otro lado tenemos a la otra línea de fármacos, los cuales son los inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalina, como por ejemplo al duloxetina, venlafaxina y desvenlafaxina. Bien, en primer lugar, ¿cómo van a contribuir al, al tratamiento de la ansiedad? El mecanismo que utilizan es bloquear la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina al bloquear los receptores tipo CERT de serotonina y NET de noradrenalina. Estos permiten que aumente la disponibilidad de ambos neurotransmisores en la sinapsis. El incremento de la noradrenalina puede mejorar la atención y el estado de ánimo, aunque a veces aumenta un poco la activación en cerebral, por lo que también puede causar insomnio o nerviosismo al inicio del tratamiento. Bien, entonces,
Por otro lado, finalmente para concluir, tenemos a las benzodiazepinas como el alprazolam, el lorazepam, clonazepam y diazepam. ¿Qué mecanismos van a tener estas benzodiazepinas? Bien, estas van a unirse a los receptores tipo GABA-A en las neuronas. Al unirse a estos receptores van a potenciar la acción de GABA, aumentando la frecuencia de apertura de los canales de cloro que generan justamente una hiperpolarización de la neurona, reduciendo de esta forma la excitabilidad y produciendo un efecto ansiolítico y sedante. Bien, ahora pasamos con las preguntas. Bien, tenemos a un varón de 32 años que ingresa de emergencia gritando que se asfixia y va a morir. En el examen, la piel y mucosas van a encontrarse rosadas, también va a haber sudoración, temblor discreto y piloerección. El resto del examen va a ser no contributorio. La presión arterial va a ser de 119/70. La frecuencia cardíaca va a ser de 101, la frecuencia respiratoria de 25 y el EKG no va a presentar alteraciones y la saturación de oxígeno y el resto de exámenes van a encontrarse dentro de los parámetros normales. Bien, ¿cuál va a ser entonces el trastorno más probable? El trastorno más probable y la respuesta va a ser la opción B. ¿Esto por qué? Bien, vamos a fundamentar. Como podemos ver, el caso nos menciona que el paciente va a llegar con sintomatología de la sensación de asfixia y también de que se va a morir. Esto va a venir acompañado de síntomas autonómicos, como ya vimos, como la sudoración, el temblor, la piloerección y una taquicardia leve, junto con una taquipnea. Entonces, la saturación de oxígeno normal y de presión arterial normal junto con un EKG normal, justamente nos descarta otros tipos de patologías. Entonces, podemos ver que va a tratarse de un episodio agudo con manifestaciones físicas muy intensas de la ansiedad, sin hallazgos en sí fisiopatológicos a nivel de otro tipo de patologías, es decir, sin hallazgos orgánicos que en sí puedan explicar la gravedad de la sensación. Bien, ¿por qué no pueden ser las otras opciones? No puede ser la fobia ya que justamente se caracterizan por un miedo en específico. La psicosis implicaría que eh, sentiría una pérdida de contacto con la realidad, tendría delirios, alucinaciones, mientras que el paciente no presenta estas muestras de ideas delirantes ni alucinaciones. También no puede ser la distimia porque justamente este es un trastorno depresivo crónico de al menos 2 años de duración y en sí no tiene mucha relación con la sintomatología que podemos ver. Y finalmente tampoco sería la disociación, ya que esta implicaría fenómenos como la despersonalización, la desrealización o incluso amnesia disociativa. Entonces, el paciente experimenta en sí una crisis de ansiedad con miedo a morir, más no de una sensación de estar fuera de sí o alteración de la conciencia típica en la disociación, por lo cual podemos concluir que en sí todo el cuadro que nos menciona este caso clínico encaja perfectamente con un ataque de pánico. Bien, bien, ahora tenemos otro caso, el cual también nos menciona a un paciente de 32 años que acude a consulta por presentar episodios de palpitaciones, disnea, sudoración profusa y miedo intenso a morir. Los episodios son repentinos y alcanzan su máxima intensidad en minutos y ceden aproximadamente 20 minutos. No refiere consumo de sustancias. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Bien, este caso clínico en sí es muy similar al que ya vimos y justamente cumple con la sintomatología del trastorno de pánico. Bien, vamos a encontrar síntomas físicos como las palpitaciones, la disnea, la sudoración profusa, también el miedo intenso a morir, junto con un inicio súbito característico de los ataques de pánico. Entonces, podemos descartar las otras opciones como el trastorno de ansiedad generalizada, ya que es más constante
no es tan abrupta ni tan intensa en poco tiempo. Tampoco podría ser el trastorno de estrés postraumático, ya que este se relaciona con la experimentación de un evento traumático y otros síntomas. La fobia específica también quedaría descartada, ya que el miedo se asocia se asocia justamente a un objeto o una situación puntual, mientras que en este caso no se nos menciona algún desencadenante específico. Y tampoco podría ser el trastorno obsesivo compulsivo, ya que se caracteriza, como su propio nombre lo dice, por obsesiones y por compulsiones, con conductas repetitivas, por lo cual no coincide con ninguno de los síntomas descritos en el caso. Y nuestra respuesta terminaría siendo el trastorno de pánico. Bien, ahora tenemos otro caso en el cual se nos menciona que una mujer de 28 años acude a consulta por síntomas de ansiedad desde hace 8 meses. Refiere preocupación excesiva por su desempeño en el trabajo, su salud y la seguridad de su familia, que no logra controlar. Presenta insomnio, fatiga, tensión muscular y dificultad para controlarse. Entonces, para concentrarse. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? Bien, en primer lugar, vamos a mencionar la respuesta, la cual es la venlafaxina. Bien, vamos a analizar el caso. Como podemos ver, en base a todo lo que nos presentó, el caso, vamos a encontrar síntomas por más de 6 meses, con preocupación excesiva sobre varias áreas como el trabajo, la salud, la familia. Justamente va a presentar insomnio, fatiga, también tensión muscular, dificultad para controlarse, concentrarse, por lo cual podemos identificar que con toda esta sintomatología nos encontramos con un caso de trastorno de ansiedad generalizada. El tratamiento de farmacológico de primera línea de dicho trastorno justamente son los IRS, que como vimos van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y también a los IRNs, los cuales son los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Bien. Entonces, como ya vimos, estos dos tipos de fármacos justamente son los de primera línea en dicho trastorno. Sin embargo, justamente mediante bastantes investigaciones, se ha podido ver que para el manejo de la ansiedad generalizada, la venlafaxina, especialmente cuando hay síntomas físicos significativos como la tensión o fatiga, cumple con un papel muy importante. Es decir, que tiene una mayor evidencia y una mayor función a nivel de tratar este trastorno. Entonces, ¿por qué no podrían ser las otras opciones? Tenemos al alprazolam. Bien, el alprazolam va a ser una benzodiazepina de acción corta que, aunque puede ayudar al principio, no es de primera línea o a largo plazo. El clonazepam de igual forma va a ser otra benzodiazepina. El propanolol lo que va a ser un beta bloqueante que va a ayudar a síntomas físicos como los temblores o taquicardias, pero va a ser más útil en ansiedad en sí situacional, por así decirlo, más no aborda específicamente la ansiedad generalizada. Y por último tenemos a la quetiapina, la cual va a ser un antipsicótico atípico que se va a usar en casos específicos o refractarios, pero no en el tratamiento de elección inicial para el trastorno de ansiedad generalizada. Bien, por otro lado tenemos esta pregunta que nos menciona, ¿cuál de los siguientes fármacos tiene menor riesgo de causar dependencia en el tratamiento del trastorno de la ansiedad? Bien, esto lo podemos deducir de forma bastante rápida, ya que justamente una característica que tienen las benzodiazepinas es que pueden llegar a desencadenar una dependencia, por lo cual descartamos al lorazepam, al alprazolam, al diazepam y al clonazepam, quedándonos como opción a la buspirona. Pero, ¿qué es la buspirona? En este caso, justamente va a ser un agonista parcial de los receptores de serotonina.
Entonces, este fármaco justamente no va a producir una sedación marcada, ni tampoco efectos de reforzamiento como las benzodiazepinas, por lo que tiene mucho menor riesgo de la dependencia. Entonces se usa justamente en trastornos de ansiedad generalizada y su efecto llega a ser de forma gradual, es decir, en semanas. Por lo cual concluimos con que la buspirona va a ser nuestra respuesta. Bien, finalmente tenemos a esta pregunta que nos menciona en un paciente con trastorno de ansiedad generalizada, ¿cuál de los siguientes hallazgos fisiopatológicos se ha identificado? Bien, nuestra respuesta va a ser la hipofunción del sistema GABAérgico. ¿Y esto por qué? Bien, en primer lugar vamos a analizar las opciones. Se nos menciona como opción A al aumento de la actividad serotoninérgica en la corteza prefrontal. Bien, en la ansiedad no se describe justamente como un hallazgo característico este aumento de serotonina, más bien se considera que hay una disfunción o déficit relativo que se compensa con los fármacos inhibitorios de la recaptación de la serotonina. También como opción B tenemos a la hipoactividad del eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal o adrenal, que como vimos, sí no va a haber una hipoactividad, sino va a haber una hiperactividad. También tenemos a la hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímpica, en sí se relaciona más que nada con la psicosis, con esquizofrenia o trastornos incluso de adicción, más no en trastornos de ansiedad generalizada. Y finalmente tenemos a la hiperactividad de los núcleos de RAFE. Pues, ¿qué van a hacer estos núcleos? Estos núcleos van a encargarse de sintetizar la serotonina, más la evidencia que se ha podido captar no indica que va a haber una hiperactividad como tal en el trastorno de ansiedad generalizada. El problema en sí suele ser por una desregulación o una menor disponibilidad de serotonina. Entonces tenemos aquí en nuestra respuesta puede ser una hipofunción del sistema GABAérgico, ya que este sí va a ser uno de los hallazgos fisiopatológicos más reconocidos en el trastorno de ansiedad generalizada, ya que incluso llega a ser muy importante porque encontramos fármacos como las benzodiazepinas, que se encargan justamente de tratar de reforzar la acción que tiene GABA debido a su hipofunción. Bien, entonces con esto ya concluimos. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.